Causas del cáncer de seno. Edad. Es el principal factor de riesgo. A medida que la mujer se hace mayor, tiene más posibilidades de padecer cáncer de mama. Genética. Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama tienen más riesgo. Este se incrementa si el familiar es la madre, hermana o hija. Factores reproductivos. Aquellos agentes que aumentan la exposición a los estrógenos endógenos, como la aparición temprana de la primera regla, la menopausia tardía o el uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia, aumentan el riesgo de cáncer de mama. Radiaciones ionizantes. La exposición a este tipo de radiaciones, especialmente durante la pubertad, aumenta la posibilidad de tener cáncer de mama. La obesidad o el sobrepeso pueden influir en esta patología. Por eso es importante mantener una alimentación balanceada y realizar actividad física. El consumo de alcohol es otro de los factores que crean un escenario propicio para el cáncer de mama. Importantísimo ese material que un poco habla, en resumidas cuentas, sobre cuáles pueden ser esos principales factores de riesgo que le pueden hacer a usted más vulnerable a padecer en algún momento cáncer de mama. Sin embargo, vamos a hablar a profundidad de cada uno de ellos en unos minutos. Antes nos quedaba una pregunta en el aire. Doctor, ¿es cierto que el cáncer de mama puede presentarse en edad infantil, juvenil? Bueno, realmente no. O sea, a nivel de edades infantiles, edades escolares, en la adolescencia es muy infrecuente que podemos tener algún caso anecdótico de un cáncer de mama. Usualmente puede haber otro tipo de patologías tumorales malignas, estilo sarcomas, pero cáncer de mama como tal no. Hay que recordar que, como lo dice el micro, la enfermedad es una enfermedad de la mujer posmenopáusica que suele presentarse por encima de los 45 o 50 años de edad. Estadísticas nacionales y también en nuestro servicio en el Oncológico Padre Machado, cuando revisamos nuestras cifras, aproximadamente del 10 al 15% de los diagnósticos de cáncer de mama son en mujeres por debajo de los 40 años de edad. Entonces, esto es importante aclarárselo, sobre todo a la población femenina, porque con el tema de la mayor incidencia de la enfermedad, pues siempre se crea una cierta ansiedad o angustia. Pero sí es importante saber que del 10 al 15% sí puede haber un cáncer de mama por debajo de los 40 años. Quizás cuando investigamos y evaluamos a esas mujeres, puede ocurrir de que tengamos una mayor predisposición familiar, hereditaria o genética al cáncer de mama. Entonces es ahí quizás donde tenemos que hacer una evaluación más de tipo genético, buscar más factores de tipo hereditario que en las otras pacientes. Es importante aclarar que el 90% de los diagnósticos de cáncer de mama son mujeres que no tienen factores de riesgo más allá de ser mujer y tener más de 50 años de Es edad. decir, mujeres que probablemente hacen ejercicio, se Se alimentan alimentan bien, tienen una dieta saludable, mantienen un buen peso, se hacen su mamografía todos los años, no consumen alcohol, no fuman. Esa es una paciente que está de riesgo. Tú dijiste algo al principio del programa muy interesante. El cáncer de mama no podemos hacer prevención primaria. ¿Qué significa prevención primaria? Que yo puedo colocarle una vacuna a un paciente para que no le dé cáncer de X parte del organismo. En cáncer de mama hacemos prevención secundaria. ¿Qué significa eso? Que nosotros queremos diagnosticar la enfermedad cuando no se toca, cuando no es palpable. Y para poder lograr eso tenemos que utilizar un recurso y ese recurso es la mamografía. Es un estudio radiológico de la glándula mamaria que nos permite detectar, diagnosticar, evaluar lesiones subclínicas tan pequeñas como 2, 3, 4, 5 milímetros. Entonces, es ahí donde tenemos que enfocar la información y para eso nos apoyamos mucho en las ONG, porque si hacemos el diagnóstico temprano de la enfermedad, cuando no se palpa la enfermedad, es que vamos a curar a nuestras pacientes. Y eso ocurre en el 90% de las pacientes que tú le diagnosticas un cáncer de mama. Es lo que llamamos un cáncer de mama esporádico. Ahora, doctor, ¿qué es más efectivo, la mamografía o el eco mamario, que es menos doloroso? Esa es una excelente pregunta y eso me permite recordarle a nuestras mujeres que la mamografía es nuestro caballito de batalla en el diagnóstico del cáncer de mama. El ultrasonido o el eco mamario es menos doloroso, es más cómodo, pero no diagnostica patologías o lesiones radiológicas que solamente se van a ver en una mamografía. Hay un dicho que es de una que se lo escuchaba a una de las radiólogos que trabaja con nosotros. La mamografía es al cáncer de mama lo que la citología vaginal es al cáncer de cuello uterino. Es fundamental la mamografía. El eco no sustituye la mamografía, complementa el estudio, puede haber lesiones sólidas que pueden ser
visualizadas posteriormente, pero nunca sustituir, nunca, así moleste, incomode. Sabemos que muchas veces hay el temor a hacerse una mamografía por el tema de la incomodidad de hacerse el estudio, pero ya es un estudio que con los nuevos mamógrafos, el aprendizaje de nuestros técnicos, nuestros radiólogos, pues permiten que tenga menos incomodidad a la hora de hacerse la mamografía, pero nunca sustituirlo con el eco mamario. Ahora, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Usted hablaba de cifras en Sí. nuestro país. Se dice que al menos al año se diagnostican 5.000 mujeres en Venezuela con cáncer de mama y también al año mueren 2.000 mujeres a causa de esta enfermedad. Entiendo que al igual o en el promedio mundial del diagnóstico temprano de la enfermedad no sobrepasa del 10%. ¿Cuán importante es ese diagnóstico en fase temprana para poder disminuir o, en todo caso, aumentar la supervivencia frente a la enfermedad? Como lo decía ahorita el doctor Gómez, un diagnóstico temprano en la enfermedad, por supuesto que va a tener un pronóstico diferente. Va a depender también del tipo de cáncer que se evalúe o se diagnostique. Pero tú acabas de decir algo que es súper importante y es las cifras con las que contamos. Nosotros siempre, tanto la Sociedad Venezolana de Oncología como la de Mastología y Senosalud, siempre tenemos las cifras del organismo oficial, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero sabemos que hay ciertas desviaciones en ese registro. En general, un subregistro, y es un tema de políticas públicas no solamente en Venezuela. En Latinoamérica en general, nosotros pertenecemos como Senosalud a ULACAM, que es digamos, es una red que acoge a todas las organizaciones que luchan contra el cáncer de mama y se han definido incluso proyectos. Nosotros hemos realizado proyectos en cada uno de los países para elevar ese subregistro. ¿De dónde viene la data? La data viene de todas las instituciones, pero tiene que haber un programa de recolección de la data que pueda minimizar esas desviaciones y tener una data más fidedigna. Importantísimo también, como lo decía el doctor Gómez, la mamografía no solo va a depender de la paciente que pueda costear un examen de este tipo, sino que tiene que haber una infraestructura de salud que también pueda proveer en la mayoría de los sitios a nivel nacional mamógrafos con lo que se pueda contar con este examen. Esa es una de las preguntas más frecuentes de las personas. ¿Por qué si esta es una enfermedad con una incidencia tan alta en nuestra población, las mamografías son de tan alto costo, son de tan difícil acceso por parte de muchas mujeres? Bueno, la incidencia de nuestro país no escapa de lo que vemos en el resto del mundo. Quizás donde la pregunta que tú hacías, cómo disminuir la mortalidad del cáncer de mama, lo logramos haciendo pesquisa, haciendo prevención y con los tratamientos con los que contamos ahorita. En aquellos países en los cuales ha disminuido la mortalidad por el cáncer de mama en más de un 30-40%, es porque hay una política de prevención, hay campañas de prevención y en segundo lugar, el acceso a los tratamientos le ha permitido a las pacientes curación. Con respecto al tema de la cifra, nosotros hemos mantenido reuniones con la Dirección de Oncología del Ministerio, se están actualizando, muy probablemente con el doctor Luis Capote y la doctora Luisa Bolívar tendremos cifras un poco más claras con respecto a esto, aunque es un problema mundial. Cuando, por ejemplo, en el tema de la actualización de las cifras oncológicas a nivel mundial, el tema del subregistro es un problema de la mayoría de nuestros países. Y en segundo lugar, con respecto al acceso de los mamógrafos, pues también nos preocupa. De hecho, en las reuniones que hemos mantenido en el ministerio, pues hemos hecho siempre la pregunta, se está haciendo un levantamiento de los mamógrafos que hay a nivel público y privado en el país, se está haciendo una revisión con respecto a la parte de calibración y desde el punto de vista tecnológico de la fiabilidad de esos equipos, se está haciendo el trabajo. Y esa pregunta también me permite decirte que, claro, muchas veces nosotros es muy importante la información, la educación, la motivación, decirle a la población, sobre todo femenina, la importancia de la mamografía, pero después creamos entre paréntesis un problema porque está informada esa mujer y dice, ¿a dónde voy a hacerme la mamografía? Así es, por ejemplo, el caso de Graciela Girón, que nos dice por acá, soy sobreviviente de cáncer de mama, fui diagnosticada hace 2 años cuando tenía 30 y no pude prevenirlo porque a los 30 no hacen mamografías y lo descubrí palpando mi mama. Totalmente, bueno, ella, vamos a ver, fíjense, la mamografía, hay 2 tipos de mamografía, la mamografía de pesquisa, que es aquella mamografía que se le indica a todas las mujeres que no tienen síntomas, que no tienen ningún tipo no se palpan nada,
Y esas son pacientes a las cuales a partir de los 40 años nosotros les sugerimos una mamografía anual. Y después está la mamografía diagnóstica, que se le realiza a cualquier mujer a cualquier edad, ¿de acuerdo? Independientemente del grupo etario que tenga esa mujer, si tiene algún tipo de sintomatología, dolor mamario, secreción por el pezón, algún bulto, bueno, esa paciente se le puede y se le debe hacer una mamografía. Debe quedar claro que la mamografía es un estudio que se puede hacer a cualquier edad a partir de los 20 años de edad. ¿Y por qué ocurren casos como estos? Bueno, vamos a ver, es interesante el caso de ella, 30 años de edad, es importante conocer cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, si nosotros tenemos mujeres asintomáticas en un grupo familiar que no tienen ningún tipo de sintomatología en su glándula mamaria, pero haciéndole su historia clínica encontramos que a lo mejor hay un antecedente de cáncer de mama en primera o segunda línea. Tuve una abuela, una tía, una mamá, una prima, una hermana con cáncer de mama o con cáncer de ovario o hay un cáncer de mama en el hombre. Entonces esa mujer, aunque no tenga síntomas y tiene 30 años, hay que comenzarle la mamografía a partir de los 30 años de edad. Eso está establecido en los protocolos. Okay. Pero claro, por política de salud y también por costo-beneficio, cuando tú emprendes una campaña de prevención, tienes que más o menos establecer muy bien los límites en los cuales vas a beneficiar desde el punto de vista de disminuir la mortalidad por el cáncer. Claro, porque sigue siendo algo costoso. Claro, pero entonces fíjese, yo puedo hacerle mamografía a todas las mujeres a partir de los 20 años, pero uno, no voy a diagnosticar cáncer de mama en un porcentaje realmente efectivo por debajo de los 40 años de edad. Segundo, la sensibilidad del estudio pierde, la mamografía pierde sensibilidad en una mujer de 30, 35, 20, 25 años por la densidad de la glándula mamaria. La mamografía es excelente método diagnóstico, pero como todos los métodos de diagnóstico y de pesquisa, pues quizás no reúne todos los beneficios que quisiéramos. Pero no nos podemos basar solamente en la mamografía, es importante la historia clínica, los antecedentes. Así es. La mamografía, la ecografía mamaria también es un método que en ese grupo de mujeres podemos utilizar, no como pesquisa, pero sí como diagnóstico. Vilma, ¿de qué va a depender la evolución de la enfermedad? Bueno, como dice el doctor Gómez, primero del diagnóstico que se haga. Dependiendo del diagnóstico y el tratamiento, que creo que es lo más importante, pues la enfermedad tendrá una evolución prevista de acuerdo al manejo que se esté haciendo de la misma. Okay. Lo que sí es importante, y quisiera retomar del doctor, lo que está diciendo el doctor Gómez, que este manejo a nivel institucional del cáncer de mama es multidisciplinario. Las ONG tocamos un aspecto a través de nuestras campañas, a través de apoyar estas pesquisas, a través de brindar apoyo a la mujer que tiene la enfermedad y a sus familiares, porque esta es una enfermedad que impacta al grupo familiar. En nuestra sede nosotros tenemos ese apoyo psico-oncológico, es decir, hay personas especializadas para atender a la mujer y a sus familiares. Tenemos campañas, por ejemplo, de belleza, donde ya estar en un tratamiento. La parte psicológica es muy importante también para la evolución de la enfermedad. No porque estés pasando por ese proceso tiene que haber un deterioro en todos los sentidos, sino que hacemos campañas también para reforzar la autoestima, la actitud, por ejemplo, cómo maquillarse, cómo vestirse, cómo arreglar el cabello con las pelucas una vez que tienes un tratamiento de quimioterapia. Porque es un impacto muy fuerte para la vida de la persona. Muy fuerte, y el grupo familiar se impacta. De hecho, nosotros atendemos al grupo familiar. Fíjate que algo también que ha sido, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, es la tasa de abandono de la pareja. Trabajamos mucho también eso, es importantísimo el apoyo familiar. Se dice aproximadamente que más del 80% en toda Latinoamérica hay una tasa de abandono del hombre por su pareja cuando la diagnostican. ¿Por qué? ¿Miedo quizás? Hay factores que están involucrados ahí y son casi todos de naturaleza psicológica. Yo no lo voy a poder manejar, esto no me puede estar pasando a mí. No se da en todas las parejas, obviamente, hay casos diferentes, pero sí hemos notado que hay como no solamente la pareja, sino el grupo familiar. Queda como en shock porque realmente no saben cómo reaccionar. Y que hay todo un estigma sobre la palabra cáncer. No necesariamente tiene que ser muerte, dependiendo de el tipo, el momento que se diagnostica, el tratamiento. Y creo que es muy importante también dejar ese mensaje. Hay muchas cosas que se pueden hacer y lo más importante es fomentar el diagnóstico precoz. Hablábamos con lo que estamos hablando. En lo referente a los factores de riesgo, que entonces la edad y el sexo son, digamos, los más determinantes. Una mujer quizás puede ser una persona sana, digamos, de contextura normal, delgada,
puede tener, digamos, un nivel de vida con bajos niveles de estrés, pero de repente desarrolla la enfermedad porque es mujer y tiene más de 40 años. Digamos, son los únicos 2 factores de riesgo que presenta. Pero vimos en el micro, antes de comenzar a hablar en este bloque, que habían ciertas cosas como, por ejemplo, el desarrollo precoz, ¿no? Una regla, digamos, prematura, por decirlo así, la postergación del primer embarazo, todo lo que tiene que ver también con una menopausia tardía, porque estos también son considerados factores de riesgo en la menopausia. De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa y vamos además a adentrarnos en estos síntomas que debemos conocer y a los que debemos estar alertas y acudir al médico cuanto antes si comenzamos a manifestarlo. Ya volvemos.